Escuela Emprender, una idea, un emprendimiento. Hola, ¿cómo están? Continuando con el tema de trigonometría, hoy veremos funciones y relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, el cual vamos a denominar los vértices y los lados. Comenzaremos con este vértice. Le llamaremos el vértice A, por acá al vértice B y este vértice C. Luego, como ya saben, son con letras mayúsculas, A, B y C, con letras mayúsculas. Ahora, los lados del triángulo se denominan conforme a su vértice opuesto. Si quiero denominar este lado, tengo que ver cuál es el vértice opuesto, es C, entonces va a ser C minúscula. Luego, si quiero denominar este lado, observo que el vértice opuesto es B, entonces va a ser este lado B minúscula. Luego, este lado, el vértice opuesto es A, entonces este lado se denomina con la A minúscula. Luego, como ya saben, en un triángulo rectángulo tenemos catetos y hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor longitud y el lado opuesto al ángulo recto. Entonces C viene a ser la hipotenusa. Lo abrevio con H y P. Y luego A y B vienen a ser los catetos. Este viene a ser un cateto y este viene a ser otro cateto. Después tenemos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6, las que vamos a anotar a continuación. Seno, coseno y tangente. Seno, coseno, tangente y luego tenemos cotangente, luego tenemos secante y por último tenemos cosecante. Ahora, estas funciones trigonométricas normalmente se llegan a abreviar. Seno se abrevia por las iniciales sen. Coseno por las iniciales coseno. Tangente por las iniciales de esta manera, TG. Luego, cosecante, C mayúscula, S y luego C. Secante, S, E, C, sec. Cotangente, C mayúscula, T y G. Esas vienen a ser las abreviaturas. Luego, las funciones trigonométricas siempre tienen un ángulo en su argumento. Aquí para generalizar un ángulo voy a anotar con la letra griega alfa. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cosecante de alfa, secante de alfa, cotangente de alfa. Luego, las funciones trigonométricas cumplen las siguientes relaciones. Seno de alfa es igual al cateto opuesto. Aquí vamos a abreviar. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego el coseno es igual al cateto adyacente, se abrevia de esta manera, dividido entre la hipotenusa. Luego tengo la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las siguientes funciones trigonométricas vienen a ser lo inverso al anterior. La cosecante es lo inverso al seno. Observen, la cosecante es igual a la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto.
Luego tengo la secante. La secante es igual a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Luego tengo la cotangente. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ya, ahora vamos a expresarlos todas estas relaciones. Seno, coseno, tangente, cosecante, la secante y la cotangente. Lo vamos a expresar aquí en este triángulo rectángulo. Aquí tenemos este ángulo. Este es el ángulo A. Este viene a ser el ángulo B. Y el de acá, como ya saben, el ángulo recto, el ángulo C. Entonces, expresándolo con estas funciones trigonométricas, ahora tenemos que definir algo. En los anteriores ejercicios solamente habíamos mencionado en el teorema de Pitágoras la hipotenusa y los catetos. Ahora van a aumentar. Para los catetos existen estas dos diferencias. Opuesto, que lo he abreviado con las letras OP, y luego adyacente, que lo he abreviado con las letras ADY, de esta manera. Y como ya saben, CAT viene a ser los catetos, HIP es la hipotenusa. Ahora, si yo tomo como referencia este ángulo, el cateto opuesto viene a ser, como ya saben, el que tengo enfrente. Va a ser A, el lado A, va a ser el cateto opuesto. Y el lado B viene a ser el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que tenemos a un lado del ángulo. Y el cateto opuesto es el que tenemos enfrente. Observen que si yo tomo como referencia el ángulo B, el ángulo A ya no viene a ser opuesto. Digo, el lado A, como está a un lado de este ángulo que estoy tomando como referencia, este lado A viene a ser el cateto adyacente. Y el lado B, como está enfrente del ángulo, va a ser mi cateto opuesto. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Respecto a qué ángulo se están refiriendo, ahí van a cambiar si es cateto opuesto o si es cateto adyacente. Respecto al ángulo A, el cateto opuesto es A. Respecto al ángulo B, el cateto opuesto es B. Y así. Vamos a demostrar todo esto lo que hemos explicado con este ejercicio. Vamos a hallar algunas relaciones trigonométricas respecto a los catetos adyacentes, opuestos y la hipotenusa. Comencemos con el seno. El seno, el ángulo, yo escribí el ángulo alfa, la letra griega, para generalizar cualquier ángulo. En este caso voy a tomar el ángulo de 60 grados, que viene a ser este de aquí. Seno de 60 grados. Seno, observen que es esta relación. Una raya fraccionaria y luego el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Ya tengo definido que el ángulo es 60 grados. Entonces el cateto opuesto viene a ser lo que tengo enfrente. Raíz de 3. Obviamente que antes ya hemos definido la hipotenusa. La hipotenusa es el cateto, es el lado opuesto al ángulo recto. Este viene a ser la hipotenusa. La hipotenusa no cambia. Solamente los catetos van a cambiar dependiendo qué ángulos tomemos como referencia. Puede ser opuesto o adyacente. En este caso, seno del ángulo de 60 grados. Estoy tomando como referencia este ángulo. Entonces, el lado opuesto se anota primero el cateto, que va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es este número 2. Eso viene a ser. Entonces, seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2 respecto a este triángulo. Ahora, podemos ocupar la misma función trigonométrica
para el ángulo de 30 grados. Ahora vamos a tomar como referencia el ángulo de 30 grados. Entonces aquí anoto 30 grados. Las rayas fraccionarias. Seno, seguimos todavía con esta relación. Cateto opuesto. Respecto a este ángulo ahora. El cateto opuesto ya no es este, sino el que tenemos enfrente. Es este 1. Entonces anotamos 1, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, como dice esta relación. La hipotenusa es este 2. La hipotenusa nunca cambia, se mantiene. Entonces ya tenemos ahí la función trigonométrica del seno de 30 grados. Podemos hacer con otra, a ver, la cotangente. Cotangente, vamos a anotar cotangente del ángulo de 30 grados. Raya fraccionaria, vamos a ocupar esto. Ahora, ¿qué dice? Cateto adyacente respecto al ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el lado que tenemos a un lado del ángulo. En este caso es raíz de 3. Entonces anoto raíz de 3. Y luego dividido, o sea, la raya fraccionaria entre el cateto opuesto. El cateto opuesto es 1. Entonces anoto 1. La división entre 1 sigue siendo esa misma cantidad el numerador. Entonces solamente es raíz de 3. Porque el 1 se sobreentiende. Cotangente de 30 grados es igual a raíz de 3. Refiriéndonos a este triángulo rectángulo con estos ángulos y los lados. Por último podemos hacer una función trigonométrica más. La cosecante. Cosecante de... A ver, vamos a ver. Hipotenusa. O la secante. La secante. Secante. Vamos a ocupar esta. La secante. Secante del ángulo, como ya he ocupado 2 de 30 grados, ahora ocupemos uno de 60 grados, que viene a ser este. Secante de 60 grados. La secante es igual a la hipotenusa. Colocamos las rayas fraccionarias. Ahora, secante de 60 grados. Ubicamos el ángulo 60. Aquí ya lo tengo. Entonces, la hipotenusa es este 2. No cambia. Anotamos el 2. Dividido entre el cateto adyacente. Aquí tengo el ángulo 60 grados. El que tengo aquí enfrente es el cateto opuesto. El que tengo a un lado es el cateto adyacente. El del frente opuesto. Y el de un lado hacia. El que tengo a un lado es el adyacente. Entonces, cateto adyacente viene a ser este 1. Dividido entre 1. Eso quiere decir 2 entre 1 solamente es 2. Entonces, la secante de este ángulo de 60 grados es igual a 2.